¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Cotorreo Científico. Hoy, como siempre, vamos a ponernos cómodos a disfrutar de la charla porque vienen cosas muy interesantes respecto a carreras que no hemos tocado el tema como tal y sobre todo a perfiles únicos, ¿no? Que es por lo que estamos aquí. Y pues para cotorrear, ¿no? De cuestiones científicas, el día de hoy tenemos a una invitadaza, a Ariana Argüello. Ella ha estudiado diversas cosas, ¿no? Viene desde la Universidad de Costa Rica, su formación académica, estudiando ingeniería mecánica. Después ha hecho una maestría de la cual nos va a hablar, desde luego, y actualmente sigue con sus estudios de posgrado. Y sin más por el momento, vamos a empezar. Ariana, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Norma, muy bien, gracias a Dios y muy feliz también por la invitación. Qué bueno que nos aceptaste. Y desde luego que este podcast es como un podcast de referencia muy bonito para todos los que quieran abordar, ¿no? Este tipo de carreras tan interesantes y que sobre todo tienen una gran aplicación en el mundo, ¿no? Y en el espacio. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Nosotros empezamos este podcast con una pregunta inicial que puede extenderse hasta donde tú consideres necesario. Cuéntanos, ¿cuáles fueron las 3 cosas que han marcado tu carrera? Ya sean momentos buenos, momentos malos, etcétera, ¿no? Y que nos menciones estos momentos desde tus inicios, ¿no? ¿Cómo han marcado estas 3 cosas? Estos 3 elementos que tú consideres así de manera general que han marcado la vida. No sé, puede ser desde la selección de tu carrera, la selección de un posgrado, la manera en que decidiste irte al extranjero, la aceptación a tu posgrado o la aceptación a tu segundo posgrado. Pero bueno, tú nos hablarás porque desde luego la que ha vivido todas estas experiencias eres tú. Bueno, voy a empezar primero, así como fue una presentación. Mi nombre es Ariana Argüello, yo soy de Costa Rica y bueno, para tal vez responder esa pregunta me voy a ir un poquito más para atrás. Em, así es, yo estudié en la Universidad de Costa Rica y empecé estudiando ingeniería mecánica. Sin embargo, era muy relacionado al tema de automóviles, ¿verdad? Al tema automovilístico. Entonces, poco a poco me di cuenta que en realidad lo que me estaba gustando era más la ingeniería aeroespacial. Sin embargo, en ese momento no estaba tan fuerte en Costa Rica. Y también en muchos países de Centroamérica no era algo muy famoso. Entonces, fue ahí, ¿verdad? Donde yo decidí tratar de ver otras opciones afuera. ¿Por qué afuera? Bueno, porque ya al no tener opciones en Costa Rica, tenía que buscar otras opciones en otro país. Entonces fue ahí donde fui a dar con la opción de Rusia, que yo estudié en la Universidad Aeroespacial y de Investigación de Samara, en Rusia, y estudié ahí mi bachillerato en lo que fue sistemas, bueno, sería así como ingeniería en complejo de cohetes y cosmonautas. Ya luego de eso, después de mucho frío, ¿verdad? Y de muchas nevadas y demás, que bueno, ya no sé si después les contaré un poquito, fue cuando, gracias a Dios, ¿verdad? Y con el apoyo de mi familia y demás, pude terminar el bachillerato en esa ciudad. Pero también tuve que tomar la decisión de qué iba a hacer después. Que creo que también hay muchas personas que tal vez van a escucharnos, ¿verdad? O van a vernos ahorita y tal vez están en ese momento de tratar de decidir qué van a hacer, si terminan una carrera, si quieren continuar, por ejemplo, con trabajar, ¿verdad? O seguir estudiando, que es algo que es normal y que no es sencillo, pero que es natural que nos pase. Entonces, esa pregunta estuvo rodeando en mi cabeza durante mucho tiempo, que qué iba a hacer, y fue donde decidí continuar con mi maestría. Y empezar a responder un poquito lo de las preguntas, una de las primeras cosas que sí puedo decir que me marcaron mucho fue el tomar la decisión de irme a Rusia. Yo estaba muy joven, tenía 17 años y tal vez no tenía una idea, ¿verdad? Lo que iba a hacer, alejarme de mi familia, porque no era, no sé,
pocos kilómetros, ¿verdad? Y tampoco era por un año, sino que yo estuve en Rusia aproximadamente 5 años viviendo. Entonces sí fue un cambio muy drástico que sin duda marcó y me hizo cambiar mucho como persona, ¿verdad? Y como profesional. Entonces creo que eso fueron las primeras cosas más ligada a mi experiencia o a mi carrera profesional, ¿verdad? Que hicieron y que me impactaron mucho, porque ahí es donde te das cuenta que de verdad las decisiones sí pueden ser determinantes en lo que es cómo vaya a ser el resto de tu carrera profesional. Bueno, la segunda fue darme cuenta de que las cosas no eran como yo esperaba. Entonces, y que pues obviamente no todo es color de rosa. Entonces, tenemos una idea en nuestra cabeza de lo que tal vez vaya a ser irse al extranjero, lo que vaya a ser tener una independencia y demás. Pero, entre más espacio te den, también muchas más responsabilidades conlleva. Y, por supuesto, me fui dando cuenta que ya tenía yo que ir velando por mí misma, ¿verdad? Que tenía el apoyo de mi familia y demás. Del otro lado del mundo, igualmente, las decisiones las tenía que tomar yo. Había decisiones que tenía que tomarlas ahorita en 5 minutos y no podía hacer ni una llamada ni nada. Entonces, en esos momentos, sí, uno tiene que ver que creer en uno mismo, ¿verdad? Ya luego, la segunda cosa es esto, darme cuenta que las cosas no eran como yo pensaba, porque, por ejemplo, en Rusia existían muchos convenios de confidencialidad en el tema aeroespacial. Entonces, como extranjeros era muy difícil poder trabajar y envolverse en esta área sin ser ciudadano ruso. Claro, todo es por etapas, ¿verdad? Es como un escaloncito. Cuando uno va empezando, uno todavía no se está enfocando mucho en esos detalles, porque lo primero es poder ser aceptado en la universidad, ¿verdad? Poder moverse al país, empezar a estudiar. Y ya cuando uno va terminando, uno se va dando cuenta de muchas otras cosas que son el siguiente paso. Entonces sí me di cuenta que si yo quería seguir creciendo como profesional y en el ámbito aeroespacial, no podía hacerlo ahí. Entonces fue cuando decidí hacer mi maestría en Alemania. Bueno, durante un montón de cosas que pasaron y demás, fui aceptada en un programa muy prestigioso en una universidad en Würzburg, en la zona de Baviera. Y estoy estudiando actualmente mi maestría en la aplicación de observación remota y el geoanálisis también para mitigar mucho de los desastres naturales y mucho de lo que conlleva el cambio climático. Y ahí tal vez puedo también enlazarlo con el tercer aspecto, ¿verdad? De lo que ha marcado mi vida, es que nuestra vida tiene que ser como una combinación de muchas cosas. No podemos simplemente solamente estudiar, ¿verdad? Tampoco podemos estar sin estudiar tampoco en mucho tiempo, sino que tenemos que llevar como una... Yo decía en una otra plática que tuve, tenemos que llevar como una educación dual. Poder hacer algo que nos permita socializar, envolvernos con las personas, poder desarrollar tal vez esas habilidades blandas que nos van a permitir en un futuro, ¿verdad? Poder, no sé, desarrollarnos en un trabajo, pero al mismo tiempo tomar esas habilidades que nos van a permitir también llegar a obtener ese trabajo. Entonces, sin duda alguna, ahorita que ya estoy más en la parte profesional, ¿verdad? En el trabajo y demás, sí me he dado cuenta que puede ser la persona más brillante, ¿verdad? Sin embargo, el socializar, el poder tener una conversación con una persona, el poder llegar no sé, a tener una toma de decisiones y poder ser tolerante con la opinión de otra persona, otro colega, es muy importante a la hora de poder llegar a cumplir un proyecto. Entonces, sí, sin duda creo que esos serían los 3 puntos que conforme los años he ido aprendiendo y me ha llegado a hacer crecer como mujer, ¿verdad? Y también como profesional en esta vida. Sí. Por eso esa sonrisa siempre dibujada. Yo siempre creo que seas mujer o seas hombre en la etapa profesional en la que te encuentres, cuando un humano encuentra su camino y sobre todo lo hace multidiverso, eso se refleja mucho en la manera en que se expresan y en lo bonito que se expresan, ¿no? A pesar de las experiencias no tan gratas que puedes llegar a tener, ¿no? En este transitar de la asimilación de nuevas culturas,
de nueva aceptación, ¿no? Ante un estrato social e incluso ante un estrato científico y muchísimas cosas que se desglosan de ahí, ¿no? Aceptarlas y tener esa actitud que tú tienes definitivamente es un precedente muy bonito para todos los universitarios, ¿no? Pero aparte, a mí me gustaría que nos platicaras porque en Costa Rica te denotan como una chica pionera y es que yo así lo he percibido, ¿no? A mí me encanta tener a personas como tú con estos ejemplos que ha sido pionera, ¿no? En ser la primera tica, no sé si exactamente si la primera tica que se licenció en esta área y también además la primera tica en titularse por este tipo de especialidad, ¿no? Ya en los posgrados en el que estuviste, ¿no? Cuéntame de eso, ¿no? ¿Qué tan bonito es, ¿no? Qué tan bonito es ser la primera. Mira, es que creo que cuando tomé la decisión fue siguiendo un sueño. Creo que de chiquitita, tal vez no te puedo decir así como que desde chiquitita sabía que quería estudiar eso, ¿verdad? Porque creo que tal vez no. Aunque mis papás dicen lo contrario, ¿verdad? De que a veces, no sé, me gustaba mucho la luna, las estrellas y demás. Si no siento que conforme fue pasando unos años me di cuenta que sí era donde yo quería estar y eso es una bendición. Porque como lo dijiste, hay personas que les llevan mucho tiempo poder encontrar esa carrera que tal vez los llena, los hace plenos, y hay otras personas que se les hace fácil. Entonces es muy, muy, muy difícil esa situación. En el caso mío, cuando me di cuenta de lo que quería, tenía que ir por ello. Entonces fue como siguiendo el sueño, ir pensando en que alguna vez o en algún momento se iba a lograr y tratar de siempre, bueno, mi familia siempre me decía, ¿verdad? Tratar de siempre tener los pies bien puestos sobre la tierra, ser humilde, tratar siempre de entender y ser empática con las personas que se encuentran alrededor de nosotros, porque no sabemos las situaciones que pueden estar pasando. Y bueno, confiar en Dios, por supuesto que ha sido como mi compañero, ¿verdad? Y una de las cosas también, te puedo decir, Norma, que ha sido entender que uno no llega a la meta solo, sino que vamos a tener un montón de personas que nos van a ayudar y a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Que esa persona tal vez tuvo un papel en ese momento o en esa circunstancia. Entonces, cuando yo me di cuenta y llegué a la universidad y me di cuenta que, claro, que no había habido una persona de Costa Rica, inclusive también en ese momento no había ningún latinoamericano que se había graduado. En mi generación habían dos otros chicos latinoamericanos, entonces ya éramos como la primera generación que nos íbamos a graduar. Y claro, teníamos un peso grandísimo, pero al mismo tiempo yo lo veía como transformado en motivación en el sentido de decir, bueno, hay muchas personas que le podemos abrir un camino. Y es aquí donde yo tal vez te doy otra razón por la cual me fui para Rusia. Hay muchos países que tal vez ya se habían desbloqueado en el área aeroespacial, ¿verdad? Como ya sabemos, potencias, no sé, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿verdad? Ya es un país en el que piensas en ingeniería aeroespacial y te vas directo ahí. Sin embargo, Rusia me daba una cultura completamente diferente, me daba otro idioma, ¿verdad? Que eso me iba a abrir la mente de una forma increíble, entonces tenía que irme por ahí. Y también pensando en que podría abrir el camino a otras personas que vinieran detrás y que pudieran tal vez tener esa oportunidad de ya, no sé, preguntarle a alguien más, ¿verdad? Cómo poder aplicar, tal vez tener otra, no sé, otra visión de las cosas iba a ayudar muchísimo. Y pues resulta así que al final todo se dio bien y me logré graduar. Cuando me di cuenta, pues, preguntando y demás, tratando de cerciorarme de la información, sí, llegaron mis profesores y me dijeron, no hemos tenido otro estudiante de Costa Rica, ustedes son los primeros latinoamericanos que se van a graduar y curiosamente, pues esta carrera solo la dan en 2 ciudades, bueno, 3 ciudades de Rusia, sin embargo con énfasis diferentes. Cabe rescatar que Samara es la ciudad pionera de la cosmonáutica en Rusia, ¿verdad?
es donde trabajaron con una empresa, de hecho, que era el que mandaba los cohetes al espacio, que mandaron a Yuri Gagarin, por ejemplo, en el primer vuelo. Entonces, es una ciudad llena de historia. Y sí, creo que cuando me di cuenta de eso y de muchas personas tal vez que me escribían y me decían, yo quiero hacer eso, yo tal vez quiero poder abrirme un camino en el área aeroespacial, es el primer paso, saber, ¿verdad? Saber qué es lo que quieres hacer. Y ya después no van a llegar las cosas fácil, no van a llegar las cosas solas. Entonces, a poner las manos a la obra. Y empecé a guiar poquito a poquito, porque también yo confío en que las personas necesitan una guía. Al final de cuentas, con darles un empujoncito, al final ellos van a encontrar su caminito solos. Entonces, trataba de ser como ese empujoncito, pero ya después yo sabía y confiando en el potencial de ellos, de que ellos iban a poder pues seguir su camino. Entonces sí ha sido una motivación para mí también y una inspiración para mí también para seguir haciendo las cosas como la siento, ¿verdad? Como me dice mi pasión y demás. Y pues también resulta que en la maestría de la que estoy en Alemania, también la primera costarricense, entonces de ahí muy muy feliz, muy orgullosa y a seguir trabajando para todo lo que venga. Qué bonito que ese peso que sentiste al inicio lo has transformado en algo tan positivo. Y bueno, a mí me gustaría además, ya que nos dejaras ahí un motivo más, ¿no? Para poder, quien tenga afinidad por la aeronáutica, que tenga estos datos adicionales de lo que podrían alcanzar a llegar a alcanzar, pero sobre todo también lo que podrían aplicar o el conocimiento, ¿no? Que podrían plasmar, ¿no? En el mundo en general. Primero, ¿qué fue lo que más te emocionó, ¿no? De toda esta área, ¿no? De toda esta área de la aeronáutica, al ver o al aprender, etcétera. Y segundo, ¿cuáles fueron los aportes así puntuales de tu tesis de licenciatura, por ejemplo, y de tu tesis de maestría, ¿no? De la primera maestría que realizaste en Rusia? A mí me gustaría saber, sí, a grosso modo, ¿no? Por aquí nos podríamos aventar unas 3 horas platicando así puntualmente de tus resultados, pero así de grosso modo y de tal manera que lo podamos entender nosotros los mortales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Con la fascinación y después con los aportes. Bueno, creo que en general, ¿verdad? También por la generación, creo que en la que nacimos y demás, todo lo que tiene que ver con la exploración espacial, los viajes tripulados y demás, a la mayoría nos llena mucho de interés y demás. Pero creo que para mí, y como te comentaba, desde pequeña era como, no sé, me consideraba como que era muy exploradora y demás. Siento que el hecho de la exploración espacial lo que permiten es como que tengamos otra perspectiva y permita que el conocimiento humano se expanda de una forma increíble. Entonces, y te lo relaciono ahora con lo siguiente. Yo me gradué de ingeniería, sin embargo estoy haciendo una maestría en ciencia. Entonces son dos mundos completamente diferentes. Sin embargo, me doy cuenta que es importante saber un poquito de los dos para entender cómo es que en realidad pues funcionamos, ¿verdad? Entonces así como tal vez en la ingeniería era más en el diseño, era más como en toda, no sé, en la manufactura y demás, de una tecnología en específico, la ciencia nos permite tal vez analizar un poquito más en fondo eso. Y fue donde me di cuenta y que dije, claro, todo esto en la ingeniería espacial, en la exploración espacial y demás, nos permite entender un poquito más dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces creo que es muy, muy, muy importante y es algo que nos concierne a todos, ¿verdad? Desde ahorita en lo que estamos hasta donde queremos llegar a colonizar, ¿verdad? Si ya estamos hablando de esos términos. Y bueno, un poquito más puntual, en mi proyecto de graduación fue el diseño de un satélite, ¿verdad? De un satélite de observación, en este caso, para el monitoreo de las mareas rojas. En Centroamérica, sin embargo, fue con un poquito más de enfoque en Costa Rica.
La carrera en sí se dividió en diferentes áreas, entonces uno podía tener como la facilidad de escoger qué área le gustaba más, no sé si por ejemplo la parte electrónica, la parte mecánica, ¿verdad? Un poquito más lo que era la parte de computación. Sin embargo, yo traté de hacer una mezcla, un poquito de todo, y tomé la parte de mecánica orbital, ¿verdad? Cómo uno puede analizar tal vez a la hora de realizar una misión, en qué momento se tiene que lanzar la misión, cuánto tiempo se va a necesitar y demás, pero también relacionado con el diseño en sí estructural, ¿verdad? Todos los sistemas que se necesitan para llevar a cabo una misión de este tipo. Entonces, en realidad, sí fue un trabajo muy complejo que me llevó mucho tiempo, que tenía una idea en la cabeza y tal vez en ese momento pensé y vieron, como lo dijiste, vieron muchos momentos en los que dije, ¿será que en algún momento esto sí va a funcionar? ¿Verdad? Porque uno empieza teniendo ideas, teniendo bocetos y al final ver todo ya terminado es algo increíble. Entonces sí, se basó como en cada sistema que iba a tener el satélite para poder observar desde el espacio nuestro planeta. Sin embargo, solo misiones muy grandes pueden observar todo el planeta, entonces tenemos que enfocarnos en una región en específico para que así el satélite pueda funcionar de una forma más eficaz. Entonces, en este caso fue Centroamérica, refiriéndonos un poquito más al área de Costa Rica, y las mareas rojas porque, bueno, no sé si tal vez las personas que nos vayan a escuchar sepan un poquito de las mareas rojas, pero a mí cuando estaba pequeña era cuando mis papás que me decían que el mar estaba enfermo, ¿verdad? Entonces eran cuando todos los pescados y todos los animales marinos, ¿verdad? Toda la biodiversidad empezaba a verse en la costa, ¿verdad? Empezaba a tener tal vez un olor no tan peculiar, entonces uno se daba cuenta de que algo estaba pasando. Y en realidad eso se da por muchas algas que están en el fondo del océano, por una concentración de toxinas que en realidad se derivan también del cambio de temperaturas dependiendo de la región en la que estés. Y en Costa Rica, por ser un país en realidad que está entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, este tipo de oleaje se da con mucha frecuencia. Entonces, en la economía se ve afectada muchísimo porque también tenemos mucha costa y mucho del turismo, mucho de la economía también se da del turismo. Entonces eran vetas, ¿verdad? Como se le llama, semanas en las que uno no podía tal vez pescar, los pescadores tenían muchos problemas a la hora de poder llevar sus productos al mercado y demás. Entonces me di cuenta que en realidad sí era un problema que era necesario tal vez ir al punto y empezar a ver qué hacer. Entonces fue cuando decidí y propuse este proyecto. Y sin embargo, sí, te puedo decir que estoy muy, muy orgullosa porque inclusive en Rusia y por parte de la universidad tenían convenios con la Agencia Espacial rusa, ¿verdad? Con Roscosmos y también con los mismos ingenieros de esta compañía que lanzó los primeros satélites que se llama Progress, y ellos fueron los jueces de nuestro proyecto de graduación. Entonces ver cómo esas personas se acercaban y decían felicidades, ya eso valía todo el trabajo que había uno hecho, ¿verdad? Por un año casi. Y ahí fue donde la carrera profesional tenía que tomar otro rumbo. Entonces, sí, a grosso modo creo que eso fue lo que se basó el proyecto de graduación. Pues qué bonito cómo se mezclan las áreas, ¿no? De la ciencia, ¿no? Lo relacionado a toda la generación y a la mejora de satélites con solucionar problemas de sanidad, ¿no? Que afectan a nivel social, cultural, económico, etcétera, ¿no? Está bien bonito como el trabajo que ha realizado y esto. Y de la maestría, ¿qué pasó en tu primer maestría? Para terminar con este podcast, a mí me gustaría que nos platicaras sobre los alcances que tuvo tu investigación. Bueno, ahorita creo que aparte del proceso de adaptación, ¿verdad? A un nuevo país que ha sido Alemania, porque no llevo menos de un año acá, creo que sí ha sido una montaña rusa de emociones. Simplemente con decir que el programa en el que estoy es un programa que fue fundado por los ingenieros y científicos de la Agencia Espacial Alemana.
Entonces, la mayoría de mis profesores son de esta agencia. Todo el conocimiento que tal vez nos tratan ¿verdad?, de llevar son de los proyectos que ellos han hecho. Entonces, es muchísimo más aplicado y uno se puede visualizar ya en su área de trabajo. También como parte de la carrera, ¿verdad?, que es un poquito más abierta, ¿verdad?, al medio ambiente y demás, tenemos que hacer muchos trabajos de campo. Tenemos que corroborar que la información que tal vez estamos teniendo desde los satélites, ¿verdad?, las imágenes que estamos procesando, porque en realidad eso se basa en la maestría. Yo diseñé, ¿verdad?, trataba de entender el funcionamiento de un satélite para que pudiera observar algo, pero yo no sabía las imágenes que se hacían. Y ahora en esta maestría estoy tratando de analizar esas imágenes y ver cómo las puedo aplicar o cómo las podemos aplicar para tener un uso en realidad importante y sostenible que nos permita tener una sostenibilidad en planeta. Entonces, en la maestría lo que hacemos es eso. Y es muy importante porque tenemos todos los datos, ¿verdad? Tenemos una imagen así, Norma, que por ejemplo ni siquiera se ve nada, ¿verdad? Usted solo ve como basurita y al final tenemos que procesar todo eso para poder llegar a ver algo que nos permita tener un indicador y decir, bueno, no, sí, acá tenemos que hacer una investigación o acá tenemos que analizar. Y no solamente ahí, si por ejemplo, no sé, se encuentra en la zona Medio Oriente, entonces tenemos que ir a Medio Oriente también para ver si es de verdad lo que estamos viendo por medio de la computadora. Porque no podemos olvidar eso, ¿verdad? Aunque las computadoras y aunque todo venga y nos venga a facilitar la vida, es muy importante nosotros también tener algo tangible. En este caso, y cuando tratamos de hacer ciencia, tenemos que ver que se corroboren los datos. Entonces tenemos que ir a hacer pruebas, se le llama pruebas in situ, ir al lugar y poder corroborar que todo lo que estamos viendo es correcto. Entonces ha sido, yo te puedo decir que un sueño, ¿verdad?, hecho realidad. Después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, sí estoy viendo cómo mi carrera profesional está dando un giro muy positivo y muy bonito y que me llena, que creo que es lo más importante. Porque llegó un punto en el que yo no sabía qué es lo que yo quería hacer, ¿verdad? Hay tantas opciones y tantos caminos que uno dice, mejor solo me dan uno y yo ya sé que me tengo que ir por ahí. Pero no es así. No es algo lineal, sino que todo va por medio de obstáculos y demás. Y lo más bonito es eso, poder llegar y decir, no, sí, encontré lo que yo quería y encontré un programa que me permitiera tal vez combinar todas las cualidades que no sabía que podía en este lugar llegar a explotarlas así. Entonces, sí, ahorita es lo que estamos haciendo. Pronto, de hecho, vamos a tener una expedición también a una ciudad en Alemania. Fui una de las también seleccionadas para ir como parte del programa. Entonces iremos ahí a hacer un análisis también un poco más en la parte de agricultura, como por ejemplo analizar la biomasa, tratar de analizar un poquito más los niveles de oxígeno, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que mucho de los árboles y los demás y lo que nos rodea nos permite también tener la vida que tenemos ahora y poder, ¿verdad?, tener el aire fresco que tanto queremos. Sin embargo, tenemos que saber cómo cuidar esas fuentes de energía. Entonces, sí es muy, muy, muy interesante, porque al mismo tiempo uno tiene que buscar, ¿verdad?, opciones fuera del planeta que nos permitan tal vez tener otro tipo de, no sé, de ambiente en el que podamos vivir, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que seguir con la sostenibilidad aquí en nuestro planeta Tierra, que es tan importante y que todavía nos quedan años y tenemos que seguir cuidando. Pues efectivamente, y es muy bonito antes de ir al espacio saber cómo un aeronauta implementa sus conocimientos para entender la naturaleza propia de la Tierra. Es fascinante y ahora me puedo dar, y seguramente nuestros espectadores nos podemos dar cuenta del alcance, ¿no? Que una persona con tu perfil profesional puede incluso aportar, ¿no? Aportar a que tengamos una mejor vida, a que identifiquemos cosas que podamos hacer de manera directa o indirecta y que podamos prepararnos para aportar algo a nivel global. Y eso es lo más importante, dejar este tipo de ejemplos
esta mujer pionera que acabamos de descubrir en este podcast y sobre todo esta charla que desde inicio a fin ha sido una charla inspiracional completamente. Y me di cuenta desde el primer inicio cómo iba a ir esta charla y eso se aprecia mucho porque es lo que necesitamos, motivar más a los estudiantes, dar herramientas y dar estos puntos clave informando de casos reales. Entonces, aquí estás platicándonos de lo difícil y de lo hermoso y motivante que puede llegar a ser el desarrollarte profesionalmente. Muchísimas gracias, Ariana, por recibir nuestra invitación a este podcast. Esperemos que tenga un alcance fenomenal y estoy segura que así será. Y enhorabuena, esperamos muchísimos más éxitos en tu carrera profesional y te esperamos en una próxima sesión para que nos platiques en qué punto de esa tesis vas. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Norma. De verdad que para mí es un placer estar por acá y tengo que decirlo también, felicidades a ustedes por crear este tipo de espacios que permitan tener una divulgación un poquito más amplia sobre la ciencia, ¿verdad? Sobre la tecnología y no solamente sobre eso, sino también la educación en general, porque ahorita en la etapa que estamos, ¿verdad? Y en la generación que estamos viviendo, esos espacios son de verdad privilegiados y los necesitamos un poquito más para comprender hacia dónde ir, cómo llevar tal vez un poquito más nuestra parte académica y profesional. Entonces, súper contenta y bueno, esperemos que les haya gustado también. Hasta pronto, Ariana. Chao, chao.